por fin rey de la Nueva Jerusalén. El mundo en la tierra está buscando un emperador o alguien que pueda poner orden en la tierra. Lo vimos en otro mensaje anterior. Pero nosotros aguardamos el momento en que Dios va a ungir a su Hijo como rey de la metrópolis universal del nuevo mundo, que es la Nueva Jerusalén, donde Cristo será rey y rey para siempre de sus redimidos. Y tenemos que considerar en este contexto otra vez el calendario de Israel. Lo vimos en otro tema anterior. La importancia del calendario de Israel, del doble calendario o dos calendarios, se da en que representaba cada año el orden de los acontecimientos que iban a tener lugar con la venida del Mesías. El plan de salvación fue revelado en los primeros 7 meses del año israelita. Ese año comenzaba con la inauguración del templo en la primavera, en el primer mes, cuando el tabernáculo del desierto se levantó. Y comenzaba con las primicias de la cosecha de la cebada, y luego 50 días después con las primicias de la cosecha del trigo. Y llegamos al 7º mes cuando concluía la cosecha. Representaba la cosecha final de los redimidos. Y se daba la vendimia de las uvas. Eso ocurría entre septiembre u octubre. Y se lo conoce como calendario civil, porque hoy no hay más reyes en Israel, pero era el calendario real. Y luego venía el invierno. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vemos que las criaturas terrenales coronaron a este nuevo rey con espinas, en ton de burla, de desprecio. Sin embargo, Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono, y fue coronado a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios, sobre un trono de gracia, Hebreos 4, versículos 14 al 16. Se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y fue coronado a la diestra de Dios sobre un reino sacerdotal, según el orden de Melquisedec, un antiguo rey que había sido no solo rey, sino sacerdote. Escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 468. Se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. No todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Y cita Lucas 1, versículos 32 y 33. De manera que vemos primero un reino sacerdotal. Y luego vemos el reino davídico, que fue solo rey, después que terminase ese reino sacerdotal. En esto nosotros vemos el ya y el todavía no de la esperanza cristiana. Ya con la ascensión de Cristo y su coronación a la diestra de Dios como rey mediador, como rey sacerdote, se dio un ya, la garantía de que nadie iba a poder usurpar ese reino que había iniciado su marcha en el templo celestial. Pero debía llegar el momento en que esa mediación terminase, ese sacerdocio concluyese y comenzase
el reino eterno davídico, ya sin ser más nuestro sumo sacerdote. Algunas parábolas del Nuevo Testamento que Jesús dio reflejan ese reino futuro, mientras que en algunos casos se puede ver que él está hablando de un reino de mediación. Hay, sin embargo, algunas parábolas que nos muestran que ese reino no iba a tener lugar inmediatamente después de su ascensión, sino al final. Esto es lo que vemos en la parábola de las 10 minas. En Lucas 19 leemos los versículos 12 y 15 nomás. Un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Y fue nombrado rey y volvió a su país. De esta forma nosotros podemos ver que habría un tiempo de demora. Se fue a un país lejano, dando a entender que no iba a venir enseguida. En los días de Cristo no había aviones, no había satélites, no se conocían los métodos de transporte tan veloces como hoy, de manera que cuando habla de irse a un país lejano, iba a llevar un tiempo para volver, según la ilustración de esta parábola. Y cuando Jesús se despidió de sus discípulos y comenzó a ascender hacia el cielo, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús entendió la pregunta que le hacían. Estaban esperando los discípulos que Jesús se sentase sobre el trono de Jerusalén, el trono, el reino de David, y estableciese el reino de David. Pero no, ese reino iba a tener lugar más tarde, en el 7º mes apocalíptico, por así decirlo. Ahora él iba a iniciar un reino sacerdotal. Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o épocas que el Padre puso en su sola potestad. Encontramos esta historia en el capítulo 1 del libro Los Hechos de los Apóstoles, más definidamente en los versículos 6 y 7. Y Jesús ascendió al cielo y se sentó sobre un trono de gracia, pero debían esperar a que estableciese un reino de gloria y se sentase sobre el trono de gloria y de juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dijo Jesús, Mateo 25:31, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Nos toca a vosotros, no les toca a ustedes conocer los tiempos que solo el Padre puso en su sola potestad. Eso no lo podían saber. Lo que podían saber es que debían juntarse en Jerusalén, porque pronto Jesús iba a ser coronado a la diestra de Dios e iba a derramar su espíritu, cosa que ocurrió 10 días después. En Apocalipsis 14:14 encontramos que el Hijo de Dios viene coronado, sentado en la nube de gloria. Y siguió diciendo Jesús en Mateo 25:32. Serán reunidas delante del Hijo del Hombre cuando se siente sobre su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. El versículo 34 dice que a las ovejas les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los otros, representados por los cabritos: apartaos de mí, les dirá, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 41. Bueno, Jesús advirtió
que al final iba a haber un juicio y que en ese juicio él iba a recibir la honra y la gloria que le pertenecen a Dios. Él era Dios en la carne humana. Dijo en el capítulo 5 de San Juan, versículos 22 y 23, ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y vamos a Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5, y vemos que en el capítulo 4 se honra al Padre y en el capítulo 5 se honra al Hijo. ¿Cómo se honra al Padre? Honran al Padre en el juicio, dice los versículos 10 y 11 del capítulo 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vamos al capítulo 5 y vemos que todos honran al Hijo como honran al Padre. Especialmente los versículos 11 y 12. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era 10,000 veces 10,000, es decir, miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Aquí se cumple lo que dijo Jesús cuando se refirió al juicio que el Padre daría a su Hijo. Recibiría entonces la honra y la gloria que Dios recibía. Y eso lo vemos en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Y vemos la asunción del reino del segundo David. Jesús es el segundo Adán. El primer Adán fracasó, el segundo Adán, Cristo, triunfó. Él es el segundo David también. David fue rey sobre una ciudad terrenal, pero este será rey de la nueva Jerusalén, la del cielo. Dice los versículos 6 y 7 de Apocalipsis 5. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿En qué consiste ese libro? ¿Qué libro es? Tenemos que ir a las figuras o símbolos o representaciones del antiguo templo de Israel. Y allí descubrimos que al lado del arca del pacto, en el lugar santísimo del templo celestial, había un libro que se guardó sellado para el día del juicio. Tiene que ver esto con la inauguración, la posesión o el depositar el libro en ese lugar tuvo que ver con la inauguración del templo. El tomar ese libro para el juicio debía ocurrir al final. Deuteronomio 31, 36. Toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto del Señor tu Dios. Allí permanecerá como testigo contra ti para el día del juicio. También el libro de Deuteronomios, ya en el Pentateuco, anticipa que habría un rey en Israel. Primero hubo sacerdotes, luego vino el reinado. Deuteronomio 17, versículo 18. Cuando suba al trono real, este segundo David, bueno, si lo pasamos para el cumplimiento mismo,
debía escribir para su uso en un libro una copia de esta ley del original que posean los sacerdotes levitas. Y también llama la atención que eran los ancianos de Israel los que ungían al rey y determinaban quiénes estaban en condiciones de entrar en la ciudad. Y cuando vamos a Apocalipsis 4 y 5, vemos que hay una corte de ancianos que se sentaban como los antiguos consejeros del rey, y como se sentaba más tarde el Sanedrín judío, la corte del juicio. Y se nos dice en los evangelios, palabras de Jesús mismo, que a los que desobedeciesen la ley de Dios, ellos serían culpados ante el Sanedrín. Se está refiriendo a un Sanedrín celestial por el contexto, Mateo 5, 22. Ellos se sentaban, los ancianos del Sanedrín, se sentaban como los ancianos aparecen en el Apocalipsis. Sanedrín significa los que se sientan juntos. Allá suben las tribus, dijo David en el Salmo 122, versículos 4 y 5, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Hay quienes dicen que en un juicio no se canta. Pudiera ser que en las cortes humanas hoy no se cante, pero las tribus de Israel alababan a Dios por tener un rey justo y por tener cortes de juicio. ¿Qué caos hubiera habido si no hubiese habido una corte de juicio? Y los títulos que se dan al nuevo David, Apocalipsis 5 y 5, tiene que ver con títulos reales. El león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. El énfasis se pone ahora en la coronación del nuevo David. ¿Para qué? Para abrir el libro. Ha vencido para abrir el libro. Eso significaba ha vencido para ser rey, porque antiguamente cuando se coronaba el rey se le daba una copia del libro de la ley. Elena de White escribió, hay alguien que lo ve todo y dice, he puesto ante ti una puerta abierta. Apocalipsis 3:8. A través de esta puerta se mostró el trono de Dios, sombreado por el arco iris de la promesa, Apocalipsis 4, 1 al 3. Y se refiere a la puerta del lugar santísimo. Desarrollo esto ampliamente en mis libros, especialmente en el libro Las expectaciones apocalípticas del santuario. En el libro Primeros Escritos, página 55, Elena de White escribió, lo que vio en visión. Jesús se detuvo por unos momentos y miró al remanente que esperaba que Jesús viniese. Aguardad aquí, dijo, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. En Daniel 7, los versículos 12 y 13, se muestra esta labor de juicio. Vino hasta el anciano de días, el Hijo del Hombre, y se le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, y su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Y vamos a Apocalipsis 5, el versículo 9, y vemos que se le dice al Cordero, tú eres digno de tomar el libro. Eres digno de ser rey. Eso estaba
comprendido en esa expresión de darle el libro. Y vemos que en Apocalipsis 11, versículos 15 al 17, se lo reconoce como rey. Por fin, ahora, él asume su reino. Sigamos leyendo del Apocalipsis, el capítulo 5, y ahora los versículos 10 al 12. Con tu sangre cantan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Con tu sangre los has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y vamos a Apocalipsis 11, los versículos 15 al 17, que tienen que ver con la séptima y última trompeta, no con una inauguración, no con un comienzo, sino con el comienzo del reino de David al final del mundo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Escribió Elena de White con respecto a este evento final: el tiempo llegará cuando todos lo alabarán diciendo: tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Aquí está hablando ella de un cántico futuro. Nunca puso este cántico en la inauguración. El cántico de alabanza a Dios, cuando toma el libro para ser rey, lo puso al final, al futuro. Y nos has redimido de toda raza, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder y riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Oh, comencemos a cantar los cantos del cielo aquí, y entonces podremos unirnos a la compañía celestial de lo alto. Hay otras parábolas que dio Jesús que apuntan hacia ese evento final. Tienen que ver con la boda del Cordero. Hubo una boda hace unos años atrás donde el príncipe de Inglaterra se casó con la princesa Diana. Creen que esa es la boda que más se vio en todo el mundo, aunque después se divorciaron. Acá en la tierra no hay nada seguro. Pero la boda futura del Hijo de Dios con su nueva ciudad, la Nueva Jerusalén, cuando va a ser coronado, no tiene parangón, no tiene comparación alguna con ninguna boda terrenal. El Hijo de Dios se unirá con sus redimidos, su iglesia redimida, para ser su esposo para siempre. La figura del esposo y de la esposa ya se dio en el Antiguo Testamento al hablar de Dios como el marido de Israel. Y ahora es el Cordero, el Hijo del Hombre, que en el día final de juicio es coronado para ser rey de todos sus súbditos
que se convirtieron a él y fueron considerados dignos de vivir en la ciudad del gran rey. El Cordero representa a Jesús, quien ofreció su vida en sacrificio por el pecado, como lo hacían los corderos que eran sacrificados por los pecados del pueblo. Y la esposa del Cordero es la ciudad celestial. Veamos otra parábola de una coronación futura. En el capítulo 22 de Mateo, Jesús, en los versículos 2 al 14, comenzó diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo. Banquete, fiesta, eso es lo que nos aguarda. Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos no le hicieron caso. Se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y los mataron. ¡Qué tristeza! El Evangelio se predica en todo el mundo, pero la mayoría rechaza la invitación a participar de ese extraordinario banquete que coronará a Cristo como Rey eterno de su ciudad celestial, junto con los redimidos que pasarán a ser moradores de esa ciudad. Pero si tú, mi querido amigo, quieres realmente participar de esa fiesta de bodas, de ese banquete, donde el Señor mismo servirá a sus redimidos, debes aceptar al Hijo de Dios como tu Rey personal, como tu supremo Rey, para que Él rija tu vida, para que Él te transforme y puedas estar en condiciones de vivir en ese reino. Al oír esto, el rey, Dios mismo, se enojó al oír que hasta mataron a su hijo. Envió su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Eso ocurrió en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y hubo una masacre espantosa de judíos y de los dirigentes de Israel. Pero la parábola no termina allí. Dios no perdió la paciencia. Entonces dijo a sus siervos: el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Y cuando el rey entró a ver a los convidados, notó allí un hombre sin vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Esta parte de la parábola tiene que ver con una representación del juicio investigador que se daría antes de la venida del esposo a buscar a su iglesia, donde se analizaría la vida de quienes invocaron su nombre y se determinaría quiénes serían dignos de entrar en la ciudad del gran rey y quiénes quedarían fuera. Entonces el rey dijo a los que servían, y vemos aquí el juicio ejecutivo al terminar ese juicio: atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los elegidos. La justicia de Cristo nos cubre de todo pecado. Esa es la ropa que Jesús requiere para poder entrar en el banquete de boda. Las recibimos cuando aceptamos a Jesús y nos bautizamos. Las definitivas las obtendremos en el juicio. La corte del cielo nos la concederá.
Y sin esas ropas no podremos participar del banquete de bodas. Veamos otra parábola más, relacionada también con la boda del gran rey. Refleja la costumbre de la época. Jesús toma esa ilustración para hablar del juicio celestial y del fin. Tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes. Estaban 10 vírgenes esperando que viniera el esposo, pero se demoraba el esposo. A menudo, acá en la tierra, quien se demora es la novia, y el novio puede ponerse impaciente. Y recuerdo cuando un marido contaba que cuando su novia se demoró, cuando se acercó a ella para tomarle la mano, le dijo: ya empezamos mal. No sé cuántos maridos o novios dirían eso. Hasta resulta cómico. Pero acá es el marido, el esposo, el que se demora. Y hay una aparente demora en la venida del Señor y muchos cabecean, muchos se duermen esperando y hasta dicen: mi Señor se tarda en venir. Y todas cabecearon y se durmieron. Pero había 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. Y las insensatas no hicieron acopio suficiente de aceite, de manera que las lámparas que debían usar para alumbrar con el Evangelio se secaron. Y las otras 5 tenían suficiente aceite. Y las insensatas, las imprudentes, les pidieron: dennos del aceite que ustedes tienen. Pero ellas le dijeron: no podemos darles este aceite, porque si no nosotros nos quedaremos sin aceite. Vayan y cómprenla, para que no nos falte a nosotros, vayan a comprar. Eso ocurrió cuando se dio el clamor de medianoche: viene el esposo. Y mientras algunas fueron a tratar de conseguir aceite, las 5 vírgenes prudentes entraron gozosas para encontrarse con el rey, con el marido, con el esposo. La ceremonia de boda representa el juicio investigador que da la ropa blanca oficial de boda para participar del banquete de boda. Hay una ceremonia de boda y hay un banquete de boda, y participan los que hacen provisión de aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 36, dijo Jesús: vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda, de la ceremonia de boda, del juicio investigador. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Ahora, en el banquete de bodas, primero está la ceremonia de bodas, luego viene la gran fiesta universal, el banquete de bodas. Y llegaron las vírgenes imprudentes. La puerta se había cerrado. Y golpearon y llamaron desesperadas. Pero ya era demasiado tarde. Gocémonos, dice luego en Apocalipsis 19, alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. ¡Qué contraste entre la alegría de los redimidos y el llanto y la desesperación, que aunque quieran llamar, golpear a Dios y pedir misericordia, el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia habrá pasado. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio
Es el primer mensaje de los 3 mensajes finales que Dios manda al mundo. Dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Y Apocalipsis 19 dice, démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero. El juicio que será seguido por el banquete de boda. Una ceremonia de boda que otorga las ropas blancas, como lo vemos en el capítulo 6 del Apocalipsis en relación con el 5º sello. Y el banquete de boda que se da a los que triunfan, a los que vencen, a los redimidos. El capítulo 7 de Daniel dice, llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. ¿Quién? La raíz de David, el hijo de David. ¿Quién? El Cordero, que ahora deja su sacerdocio para recibir ese reino eterno. Y su dominio es eterno que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Lo vemos en la escena del juicio en el capítulo 7 de Daniel. Y concluye el capítulo 11 de Daniel, concluye en relación con la 7ª trompeta. Entonces fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su templo. Este juicio ocurre en el lugar santísimo del templo celestial. Escribió Elena de White en relación con la profecía de Zacarías 3 y también con lo que se ilustraba en el día de la expiación en el capítulo 16 de Levítico. Así como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía con sus ropas pontificales ante la congregación que lo esperaba, así también Cristo vendrá la segunda vez revestido con las vestimentas gloriosas del blanco más puro. Vendrá con su propia gloria y la gloria de su Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda la hueste angélica lo escoltará en su trayecto. Y vendrá en tono de guerra, como David, cuando fue coronado, peleó con las naciones que quisieron destruir el reino de Israel. Y con el poder que Dios le dio, ese gran valiente pudo vencer. Y por eso se representa a Cristo como viniendo en caballo desde el cielo, y también sus ángeles como montando caballos blancos, porque con justicia juzga y pelea, nos dice el pasaje. Escribió el Espíritu de Profecía. Cristo dice, en el día de mi coronación vosotros seréis una joya de gozo en mi corona. Aquí está hablando del día de una coronación futura. No está hablando de la coronación sacerdotal inaugural, está hablando de la coronación real, monárquica, que asumirá sobre la Nueva Jerusalén, como David sobre la vieja Jerusalén. En el día de su coronación, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, Cristo no reconocerá como suyo a ninguno que lleve mancha o arruga, sino que a sus fieles les dará coronas de gloria inmortal. Nuevamente vemos que en ese día de la coronación, en esa época de la coronación final, no solo se corona el rey, sino que se determina quiénes quedarán sin mancha para formar parte de la ciudad de Dios. El más humilde puede tener una parte en la obra y una parte en la recompensa cuando tenga lugar la coronación y Cristo, nuestro abogado y redentor, llegue a ser el rey de sus sujetos redimidos. Y Juan describe la esposa del Cordero, la ciudad celestial, en palabras gloriosas. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una voz del cielo que dijo, ahora la morada de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será
su Dios. Va Dios a hacer una ciudad para coronar a su Hijo, una ciudad que esté vacía. No, por supuesto que no. El Padre no coronará a su Hijo como rey de una ciudad vacía. Es por esa razón que se requiere un juicio investigador antes de coronarlo rey de la Nueva Jerusalén, tal como estaba proyectado por el último mes sacerdotal y el comienzo del calendario real. Vi a Jesús, escribió Elena de White, quitarse su ropaje sacerdotal y vestirse con sus ropas más reales. Esto lo escribió en una de sus primeras visiones, bien al comienzo de su ministerio profético, en el libro Primeros Escritos, página 280. Sobre su cabeza había muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica, se retiró del cielo. ¡Qué maravillosa promesa! El príncipe del cielo ha puesto al hombre en una posición exaltada. Su vida ha sido valorada al costo de la cruz del Calvario. Desde las profundidades de la degradación del pecado, podemos ser exaltados para llegar a ser herederos con Cristo, los hijos de Dios, y reyes y sacerdotes del Altísimo. Y termina Juan esa visión de Apocalipsis 4 y 5 con las siguientes palabras. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar al que está sentado en el trono. Y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y las 4 criaturas dijeron, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Querido amigo que me escuchas, qué hermosa promesa se nos da en la palabra de Dios. Podemos imaginarnos en un tiempo tan cercano para nosotros hoy, pasar de este mundo degradado, de guerras, de odios, de malos entendidos, de calumnias, pasar a un reino eterno de felicidad para celebrar en primer lugar una fiesta junto con nuestro Creador y nuestro Redentor. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Querido amigo, que me estás viendo en estos momentos o escuchando, ven, ven. Me hago eco de este llamado de la esposa del Cordero, que es la ciudad de Dios, y en la cual nosotros viviremos y seremos parte de esa novia o esposa del Cordero, porque esa ciudad no será una ciudad vacía. Ven, ven, es el llamado del cielo y el llamado del pueblo de Dios aquí en la tierra. Tú puedes participar de esa fiesta gloriosa que pronto tendrá lugar. Así que allí donde estás, yo te invito a que inclines tu rostro para orar al Señor. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos para que tú dirijas nuestra vida. Queremos que Cristo sea nuestro Rey hoy, cuando todavía Él ejerce un reino de mediación, cuando todavía Él es nuestro sacerdote para oficiar delante de su Padre y de los ángeles de Dios en nuestro favor. Perdona nuestras faltas, te lo pedimos en la sangre del Cordero que pagó todas nuestras culpas.
Y danos el privilegio de participar de esa boda, de ese banquete de boda al final. Permite que por la sangre del Cordero podamos ser aprobados en el juicio con nuestros pecados totalmente limpios de los registros del cielo. Y permite también que podamos vivir eternamente en tu reino con toda nuestra familia, con todos aquellos a quienes tú llames de buena voluntad y de buen corazón y te acepten como su Rey hoy. En el nombre de Jesús. Amén.